El aire en la sala de don Anselmo era pesado, denso, con olor a muebles viejos, a polvo y a una tensión que podía mascarse. El patriarca, un hombre cuya presencia chupaba el oxígeno del ambiente, se sentó detrás de su escritorio de caoba maciza. Sus ojos, fríos como esquirlas de pizarra, evaluaron a sus dos hijos. De un lado Tomás, el favorito, reflejando la arrogancia del padre, con el pecho henchido y una sonrisa de escarnio mal contenida. Del otro, Mateus, silencioso, con los hombros ligeramente encorvados, no por debilidad, sino por el peso de toda una vida de rechazo. Sus manos, ya callosas por el trabajo que le era negado en sus propias tierras, descansaban inmóviles sobre sus rodillas. El silencio solo fue roto por el áspero crujir de un testamento al ser abierto, un sonido que sellaría el destino de los tres. Don Anselmo se aclaró la garganta, un sonido gutural que era una orden. Leyó el documento con una lentitud teatral, saboreando cada palabra de poder. Las tierras, fértiles del valle, los campos de regadío que eran el orgullo de la familia, iban para Tomás, el hijo que sabe multiplicar la riqueza. Un suspiro de falso asombro de Tomás llenó el silencio. Entonces, Anselmo levantó los ojos hacia Mateus. Una sonrisa cruel cortó su rostro surcado. «Y para ti, Mateus», dijo, empujando una escritura gastada sobre la mesa, «dejo el espinal, ese lote de piedras y polvo en el cerro». Se inclinó, «para que finalmente aprendas tu lugar, que es la nada». La humillación fue pública, afilada y clavada a fondo en el alma de Mateus, que apenas asintió, tomó el papel y salió sin decir una palabra. El espinal era menos que una tierra, era un castigo, un cerro árido, donde el viento cantaba un lamento perpetuo entre los cactus y el polvo fino penetraba los pulmones. La cabaña abandonada era un esqueleto de madera, cuyas tablas crujían como dientes flojos. Mateus llegó sin nada más que su vergüenza y la escritura. El primer día intentó arar. El sol, un martillo incandescente, castigaba su espalda. Unció al viejo burro que le quedaba y hundió la hoja del arado en el suelo. El sonido fue seco, metálico. La tierra no cedió. Era una costra de piedra y arcilla cocida. Forzó. El burro se plantó, y con un agudo crujido la madera del arado se partió. El burro rebuznó. Un sonido de burla. Mateus cayó de rodillas, no de cansancio, sino de desesperación. La profecía de su padre era real. Estaba en su lugar. La nada. Si historias como esta te emocionan, suscríbete al canal y activa la campanita. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad y país nos acompañas. Mateus se convirtió en una sombra en el cerro, la broma silenciosa del pueblo. La gente lo señalaba disimuladamente cuando bajaba a comprar lo mínimo de queroseno y harina. «Es el heredero del polvo», cuchicheaban. El hambre se volvió una compañera constante, un dolor frío en el estómago que agudizaba sus sentidos. Oía la risa de Tomás, que pasaba por el camino de abajo en su caballo alazán, con los costales llenos de la cosecha fácil del valle. Tomás se detenía, miraba hacia el cerro, y su risa resonaba, clara y cruel, acarreada por el viento seco. Mateus solo apretaba los dientes. La humillación era un plato amargo servido a diario. Estaba solo, luchando contra el hambre, contra la tierra y, peor aún, contra la voz de Anselmo que resonaba en su mente, repitiendo, «inútil». Fue una tarde de calor sofocante, cuando Mateus estaba sentado, mirando sus propias manos, agrietadas y ensangrentadas por intentar romper piedras, que una figura surgió entre el polvo. Era doña Elena, una viuda anciana cuyos ojos parecían cargar la historia de aquel suelo. Se movía con una lentitud determinada, opuesta a la prisa ansiosa del valle. Se detuvo a pocos metros de él. No traía la lástima que él tanto despreciaba, traía observación. Miró el arado roto, las piedras que él intentaba mover y sus manos. Su silencio era más pesado que el sol. Mateus por orgullo no habló. Esperó a que se fuera como todos los demás. Pero ella no se fue. Ella se acercó y se puso en cuclillas, tocando la tierra compactada. Su mano,
arrugada como la corteza de un árbol antiguo, acarició el polvo. Ellos creen que está muerta. Su voz era baja como el rumor de agua subterránea. Están equivocados. No está muerta, hijo. Solo está sedienta y cansada de ser maltratada. Mateusz levantó los ojos, la sorpresa rompiendo su apatía. Elena no lo miraba a él, miraba el suelo. «Tú la hieres con el hierro», dijo señalando el arado. «Pero no le preguntas qué necesita». Finalmente lo encaró, y por primera vez en años, alguien lo vio. «Tú tienes paciencia. Eso es más valioso que el río de tu hermano». Doña Elena abrió un pequeño costalito de ixtle que traía amarrado a la cintura. Dentro, semillas oscuras, de formas y tamaños irregulares. «Semillas criollas», explicó. «Ellas recuerdan la sequía. Saben esperar la lluvia, así como tú». Derramó algunas en 1900. La palma de la mano de él. Estaban calientes por el sol. «Pero antes de las semillas necesitas el agua». Mateusz rió, un sonido seco. «¿Agua? Aquí solo hay piedra». Elena se levantó y caminó lentamente, con los ojos fijos en el suelo, leyendo las señales que para Mateusz eran invisibles. Se detuvo cerca de una mata de pasto específica, una planta resiliente que se empeñaba en brotar. Donde esta planta vive, el agua duerme. Somera o profunda, ahí está, cava aquí. El consejo de Elena fue una chispa. Mateusz cambió el arado roto por el pico y la pala. Empezó a cavar donde ella había indicado. El primer metro fue polvo. El segundo, arcilla dura que se pegaba a la herramienta y agotaba sus músculos. El sol quemaba su nuca. El pueblo observaba al loco del cerro cavando su propia tumba. Tomás pasó y gritó: «¿Buscando oro, hermano? Solo vas a encontrar huesos». Mateusz no respondió. Sus días se resumían al balanceo del pico, al choque del metal contra la piedra, al sonido de su propia respiración jadeante. Cavó durante días que se convirtieron en semanas. Sus manos, que antes sangraban, se volvieron cuero. Estaba más delgado, los ojos hundidos, pero movido por una terquedad febril. Entonces, sucedió. La pala bajó y no hizo el sonido seco de siempre. Hizo un sonido húmedo, pesado. Se arrodilló cavando con las manos. La tierra estaba fría. Cavó más, frenético, y la arcilla se volvió lodo. Y entonces, en el fondo del agujero, el agua brotó. Lenta, lodosa, pero era agua. Sumergió el rostro en ella, bebiendo la tierra, la esperanza y sus propias lágrimas de agotamiento. Fue su primera victoria. Un pozo. Ya no estaba a merced de la lluvia que nunca llegaba. Había encontrado la veta oculta de la tierra. El espinal estaba vivo, aunque fuera débilmente. La noticia bajó al pueblo, pero fue recibida con incredulidad. «Agua de lodo», se burló Anselmo. Pero el agua sola no bastaba. La tierra era empinada y las piedras infinitas. Elena lo instruyó de nuevo. «No luches. Contra el cerro. Abrázalo». Mateusz comenzó el trabajo de Sísifo. Construir terrazas. Usó las piedras que su padre despreciaba como cimiento de su agricultura. Rompió las rocas más grandes con el marro, el sonido resonando como un corazón terco. Movió toneladas de piedra con sus propias manos, construyendo muretes que sostendrían el suelo. Sangró sobre el suelo. Cada piedra asentada era un acto de desafío. No estaba solo construyendo un jardín, estaba reconstruyéndose a sí mismo, piedra por piedra. Mientras tanto, en el valle, la riqueza de Tomás y Anselmo era vasta. Usaban tractores, arrancaban el bosque de ribera para plantar más, chupaban el agua del río con bombas potentes. Sus cosechas eran rápidas y abundantes. Se reían de Mateusz, que cargaba tierra en cubetas para rellenar sus pequeñas terrazas. «Él juega a sembrar», decía Anselmo a los compradores. El contraste era brutal, la agricultura industrial y veloz del valle contra la paciencia ancestral del cerro. Mateusz los ignoraba. Había aprendido de Elena a hacer composta, a usar las hojas secas, el estiércol del burro, a devolverle a la tierra lo que le quitaba. El primer año fue de fracaso. Las semillas brotaron, pero el sol las mató. Mateusz casi se rindió. La voz de su padre era un susurro constante. «Inútil». Miró el pozo, las terrazas de piedra. Había llegado demasiado lejos para detenerse.
Helena lo encontró. «Sembraste en el tiempo del sol», le dijo. «Siembra en el tiempo de la luna, cubre el suelo. A la tierra no le gusta estar desnuda», le enseñó el policultivo. Dónde plantar el maíz para sombrear el frijol, que a su vez fijaría el nitrógeno. Dónde plantar la calabaza, cuyas hojas anchas protegerían el suelo de la evaporación. Era una danza de cooperación, no de dominio. Al segundo año, el cambio fue sutil. Pequeñas matas verdes se aferraron a las terrazas de piedra. El maíz criollo creció, retorcido, pero fuerte. Los frijoles treparon por sus tallos. Las calabazas se arrastraron, cubriendo las piedras con un tapete de vida. La burla de Tomás disminuyó. Veía de lejos lo que parecía imposible. El espinal estaba ganando color. Mateus hizo su primera cosecha. No era abundante. Eran algunos costales de granos duros y vegetales pequeños, pero los cosechó de una tierra que todos llamaban muerta. Los almacenó en su cabaña, ahora remendada. Se estaba preparando. Mientras Mateus construía suelo, el valle lo perdía. Las lluvias, cuando llegaban, eran torrenciales. En el valle de Tomás, el agua lavaba la tierra desnuda, llevándose la capa fértil, asolvando el río. Los productos químicos mataban la vida subterránea. El suelo de Anselmo, antes tan rico, se estaba volviendo compacto, viciado en fertilizante. Lo que era rápido y fácil, ahora cobraba su precio. El suelo del valle estaba cansado, exhausto por la codicia. La prosperidad de ellos era una fachada que empezaba a agrietarse, igual que la tierra seca bajo sus pies. Los años pasaron. El pozo de Mateus nunca se secó. Sus terrazas se multiplicaron, cubriendo el cerro como escalones de una escalera verde. Ahora tenía cabras, gallinas. El espinal, antes un símbolo de vergüenza, se había convertido en un oasis de biodiversidad. Mateus ya no era el joven encorvado. El trabajo lo había definido. Era silencioso, fuerte, y sus ojos tenían la profundidad de la tierra que había aprendido a amar. No necesitaba la aprobación del pueblo, tenía el respeto del suelo. Y entonces, la verdadera sequía llegó. No fue una sequía común, fue un castigo del cielo. El sol parecía detenido, chupando la última gota de humedad del mundo. El río del valle, antes poderoso, se volvió un hilo de lodo y después se secó por completo. Las bombas de Tomás y Anselmo jalaron solo aire. El ganado de ellos, acostumbrado a la abundancia, empezó a morir de sed y hambre. La arrogancia en sus rostros fue reemplazada, primero por la preocupación, después por el pánico. El dinero no podía hacer llover. Los tractores estaban parados, inútiles. La tierra rica del valle, expuesta y sin vida, se agrietó en patrones geométricos, como una vasija de barro rota. El polvo del valle ahora se juntaba al polvo del espinal. La sequía se instaló como un sudario sobre el valle. El sol ya no era una fuente de vida. Era un ojo amarillo y rabioso que todo lo bebía. El gran río, que había sido la fuente de la arrogancia de don Anselmo, era ahora un lecho de piedras calientes y peces muertos, cuyos cuerpos plateados brillaban bajo la luz cruel. El olor a polvo se mezcló con el olor dulzón y fétido de la carroña del ganado, que salpicaba el paisaje agrietado. El ganado de Tomás y Anselmo, alimentado con ración fácil y agua abundante, fue el primero en caer, sin resiliencia para buscar lo que ya no existía. El aire estaba quieto, pesado, y el silencio solo se rompía por el llanto bajo de las familias que veían sus pozos secarse uno a uno. La riqueza de Anselmo, construida sobre el dominio y la explotación, se reveló como una ilusión. Los tractores estaban parados, sus motores fríos. Los graneros que habían sido vaciados rápidamente a precios exorbitantes al inicio de la sequía, ahora estaban vacíos. El dinero que ganaron no podía comprar agua. Tomás, viendo el fin inminente, tomó lo que quedaba del dinero y partió a la ciudad, abandonando a su padre con la tierra muerta y las deudas. Don Anselmo se quedó solo en su casa grande y vacía, su arrogancia deshecha por la sed y el hambre. Él, que definía el valor de un hombre por la tierra que poseía, ahora no poseía nada más que polvo. En contraste absoluto, el espinal florecía. Visto de lejos,
era una mancha verde y vibrante contra el marrón grisáceo de la región. Las terrazas de piedra, construidas con la sangre de Mateus, actuaban como esponjas, reteniendo la poca humedad de la noche. El pozo, cavado en la terquedad, aún proveía agua clara y fría. Las semillas criollas de Helena habían cumplido su promesa. El maíz estaba alto, los frijoles colgaban en vainas gruesas y las calabazas descansaban pesadas sobre el suelo cubierto de paja. Las gallinas de Mateus escarbaban en la sombra y sus cabras mascaban hojas resistentes. El espinal no era un milagro, era el resultado de la escucha, de la paciencia y del respeto. Mateus trabajaba. Su rutina no había cambiado con la sequía. Regaba al anochecer, cubría el suelo durante el día y cosechaba con gratitud. No sentía alegría por la desgracia del valle. Sentía una paz profunda por haber confiado en el camino más difícil. Oía los rumores del hambre en el pueblo, de la partida de Tomás, de la enfermedad de su padre. Sabía, con la misma certeza que sabía cuándo la tierra necesitaba agua, que su padre vendría. El orgullo de don Anselmo era grande, pero el hambre era mayor. Mateus no lo esperaba con rabia ni con ansiedad, lo esperaba con la calma de quien sabe que el ciclo, finalmente, se estaba cerrando. Y él vino. Don Anselmo, ahora una figura esquelética, irreconocible, aquel que andaba con el pecho henchido, ahora se arrastraba apoyándose en un bastón improvisado. Estaba enfermo, la fiebre del hambre quemando sus ojos. Inició la subida del cerro, el mismo cerro que él había despreciado como la nada. Cada paso era una agonía. No subía un cerro, escalaba la montaña de su propia arrogancia. El sol golpeaba su espalda. Cayó varias veces, las manos y las rodillas arañadas en las mismas piedras que Mateus usó para construir sus terrazas. La tierra infértil cobraba su peaje. Al llegar a la cima, Anselmo se detuvo. El shock lo hizo tambalearse. No era una ilusión de la fiebre, era real. El verde, el sonido del agua siendo jalada del pozo, el olor a tierra húmeda. Vio los hilos de Mateus, hechos a mano, llenos de maíz. Vio los animales saludables, vio la vida abundante, arrancada del suelo que él había maldecido. Fue la visión de su propia falla, de una vida entera de juicios equivocados. Vio a Mateus, que había parado de trabajar. Mateus no estaba sucio de polvo, como él. Estaba sucio de tierra fértil. El hijo rechazado era el rey de aquel oasis. Mateus solo observó al padre acercarse. No había odio en sus ojos. Había solo una observación profunda y silenciosa. El viento seco, el único vínculo entre el valle muerto y el cerro vivo, soplaba, levantando el polvo a los pies de Anselmo. El patriarca intentó hablar. Su voz, antes un trueno de órdenes, era ahora un siseo seco. Dio un paso más, sus ojos fijos no en el rostro de Mateus, sino en los costales de granos apilados, cerca de la cabaña. La necesidad animal superó la última chispa de su orgullo. Él, que jamás se había doblegado ante nada ni nadie, se derrumbó, cayó de rodillas. La caída fue pesada, final. El polvo del espinal, el mismo polvo que él le diera como herencia, ensució su rostro antes impecable. Sus manos, que solo sabían firmar papeles y contar dinero, ahora agarraban la tierra fértil, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Levantó el rostro, y las lágrimas se mezclaron con el sudor y la suciedad. La máscara del patriarca se disolvió, revelando solo a un hombre viejo, hambriento y derrotado. Ya no podía mirar a los ojos a su hijo. La voz de Anselmo salió, quebrada, un susurro que imploraba por la vida. Mateus se atragantó, la garganta cerrada por la vergüenza. Hijo, por favor, respiró hondo, el aire caliente quemando sus pulmones vacíos. Me estoy muriendo de hambre. Finalmente levantó los ojos, y en ellos había el terror abyecto de la muerte. Dame algo, lo que sea, de tu cosecha. El silencio que siguió fue absoluto. Todo el poder, toda la riqueza, toda la justicia del mundo estaba contenida en ese momento, en las manos callosas de Mateus, que miraba al hombre que lo había condenado a la nada.
La petición de Anselmo quedó flotando en el aire seco, una confesión de fracaso total. Mateus lo encaró, el silencio extendiéndose. En ese momento, él tenía todo el poder que su padre un día retuvo. Podía aplastarlo con una palabra, con un simple gesto de negación. La venganza, un plato que él nunca deseó, estaba servida. Podía recordarle el espinal, la burla, la palabra nada. Podía devolverle la humillación por duplicado, dejando al hombre que lo maldijo morir de hambre en su tierra próspera. Pero Mateus miró sus propias manos, callosas no por la rabia, sino por el cultivo. La tierra no le había enseñado la venganza, le había enseñado el ciclo, le había enseñado que todo lo que se siembra, se cosecha, y él había sembrado paciencia. Sin decir una palabra, lo que hizo la escena aún más pesada, Mateus se dio la vuelta. Anselmo, todavía de rodillas, observó la espalda ancha de su hijo alejarse. Cada segundo era una tortura de expectativa. Oyó el sonido de Mateus entrando en la cabaña, ahora una bodega surtida. Oyó el ruido seco de los granos siendo vertidos en un costal, el sonido de la abundancia. Anselmo cerró los ojos, la vergüenza ardiendo más que el sol. Estaba recibiendo la caridad del hijo que había tratado como basura. Mateus regresó. No traía sobras ni un puñado. Cargaba un costal pesado, lleno, suficiente para alimentar a un hombre por semanas. Se paró frente a su padre. Mateus extendió el costal. No lo arrojó, se lo ofreció. El gesto no fue de sumisión, como el de años atrás, cuando aceptó la escritura del terreno infértil. Fue un acto de superioridad moral absoluta, una demostración de fuerza que Anselmo, en toda su riqueza, nunca poseyó. Mateus no dijo, te perdono. No dijo nada. Él solo dio. La vergüenza que inundó el rostro de Anselmo fue su derrota final, más profunda que el hambre. Él, que dio polvo y piedras, recibía maíz y frijoles. Él, que profetizó la nada, ahora imploraba por la cosecha de esa nada. El hijo inútil era su único salvador. Anselmo agarró el costal. El peso de este era el peso de su propia insignificancia. Al soltar el costal en las manos temblorosas de su padre, Mateus sintió que el último resquicio de amargura que lo ataba a aquella figura se disolvía. Fue como si una cadena, largamente oxidada, finalmente se rompiera. No necesitaba la absolución de Anselmo, no necesitaba su reconocimiento. Su generosidad no fue un acto para salvar al padre, fue el acto final para liberarse a sí mismo. Había reescrito la profecía, había transformado la maldición en bendición con sus propias manos. Se irguió en toda su altura, un hombre completo, forjado por la adversidad. Le dio la espalda a su padre y volvió a su trabajo, tomando su azadón. La conversación estaba terminada. Anselmo se quedó allí arrodillado, aferrado al costal de granos como si fuera un bote salvavidas. La comida pesaba en su regazo. Intentó levantarse, el cuerpo temblando de debilidad y el alma aplastada. Se apoyó en su bastón e inició el lento y doloroso descenso del espinal, cada paso una reafirmación de su derrota. Mateus no miró hacia atrás, miró sus campos. El espinal, la tierra infértil, había demostrado ser la más fértil de todas, no solo en granos, sino en carácter, y el hijo rechazado había demostrado ser el más valioso, el único que entendió que el verdadero valor no está en lo que se hereda, sino en lo que se cultiva, con paciencia y resiliencia, en el suelo más duro. ¿Qué harías tú en el lugar de Mateus? ¿Crees que la compasión es la mayor forma de fortaleza? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor y el valor transforman vidas, dale like al video y suscríbete al canal para más historias como esta.